A su nombre, gloria. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. A su nombre, gloria. Amén. Amén. Dios te bendiga, Glenda. Gloria a Jesús. Dios bendiga. Amén. Aleluya. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Dios te bendiga, Miguel. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Mi alma te adora. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Te adoramos esta hora, Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos esta hora, Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Dios les bendiga a cada uno. Amén. De los que se están conectando. A su nombre damos gloria. Vamos a estar comenzando la oración. Bendito Dios, lo que los hermanos se van conectando. Amén. Ya que, verdad, esta lección, pues yo, si tengo que tomarme el tiempo, ¿verdad? Pues no quiero empezar muy tarde. Bendito Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que vamos a estar orando. Amén. Pónganse en comunión allá en su casa, juntamente conmigo. Amén. Así que, Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Dándote gracias primeramente por este día. Gracias por la oportunidad de vida que nos has dado. Gracias por el aire que nos has permitido respirar en este día. Gracias por los alimentos que nos has provisto para alimentar y fortalecer nuestro cuerpo. Gracias, Dios mío, por nuestros familiares, por nuestra familia, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado para bendecirnos, Señor, y para proveernos a sí mismo cada día por medio de lo que nos has dado, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas en esta hora, que nos dé ánimo, Padre amado, para permanecer en el tiempo que sea necesario, permanecer en este estudio, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos también, ayúdame a mí, Señor, que voy a estar, Dios mío, siendo el instrumento en esta hora para exponer este estudio bíblico, Señor. Te pido que, como siempre, use mis labios, Señor, para instruir, Dios mío, para enseñar, para refrescar la mente a través de tus palabras, Señor. Que por mi boca no salgan palabras de duda, de confusión, Señor, destrucción, sino que sean palabras, Señor, para edificación y enseñanza de aquellos, Señor, que necesitan aprender un poco más de tu palabra. Enséñame a mí también, Padre amado, Señor, y te pido, Dios mío, que así mismo me ilumines, Padre amado, para hablar tu palabra conforme a la necesidad, Dios mío, Señor. En esta hora te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, bendito Dios. Así que Dios les bendiga a todos los que se han ido conectando a través de este medio. Bendito el nombre de Jesús. Mientras estábamos orando, Dios les bendiga a cada uno en esta hora. Así que en esta hora vamos a estar hablando una lección, bendito Dios, esta lección podríamos decir que es bastante literal en lo que estamos viviendo como iglesia en este tiempo. Amén. Pues vamos a estar estudiando la lección número 23 para los hermanos de la congregación que estén conectados y tengan el expositor.
la lección número 23 bajo el tema Dios alienta a su pueblo, con base bíblica en Ageo capítulo 2 versos 1 al 9. Bendito el nombre de Jesús. Y, ¿verdad? Como bien dije, es una lección que trata literalmente de lo que estamos viviendo como iglesia en este tiempo. Amén. Por eso es que quise entrar rapidito a la oración, amén, para no desperdiciar mucho el tiempo. Amén. Y vamos a comenzar como siempre con los objetivos, que hay unos objetivos a alcanzar en este estudio. Amén. Como siempre, en cada estudio hay unos objetivos que se intentan alcanzar. Amén. Para el beneficio de cada uno. Y el número uno es con el descuido de la vida espiritual. Mire bien, el descuido de la vida espiritual trae en las cosas materiales. A veces que el descuido espiritual solamente afecta nuestra vida espiritual, valga la redundancia. Pero la realidad es que cuando Dios es quien toma el control de nuestra vida, esto es, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, bendito el nombre de Jesús, Dios es quien controla todo en nuestra vida. ¿Sabe? Cuando le decimos al Señor, te entrego mi vida, cuando nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra vieja manera de conducirnos, cuando nos arrepentimos de esa vida y comenzamos a entregarle todo al Señor, comenzamos a andar por los caminos del Señor, tenemos que entender que todo entonces lo que tenemos le pertenece al Señor. Ya lo que tenemos no es nuestro, sino que viene a ser del Señor para que Él sea quien nos ayude a ser buenos administradores aún del dinero que nosotros tenemos. Entonces, pero muchas veces podemos encontrarnos, con personas que piensen que el descuido espiritual no puede afectar, bendito el nombre de Jesús, aleluya, a nuestros bienes materiales. Amén. Si alguien escribe algún comentario y no lo veo, bendito Dios, no sé por qué no quiere bajar mi lista. Amén. Bendito el nombre de Jesús de mensaje. Amén. Pero mi esposa está aquí a mi lado también, o bueno, más bien al frente mío. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Así que ella estará pendiente. Natanael también, no sé si estará pendiente a los mensajes también. Amén. Así que, bendito el nombre de Jesús. Como bien estaba diciendo, el descuido espiritual perjudica todo lo que nosotros tenemos. Todo lo que somos y todo lo que poseemos se ve perjudicado o afectado por el descuido espiritual. Bendito Dios, porque cuando estamos en el Señor, nuestros bienes le pertenecen al Señor, como bien dije anteriormente. Entonces, nuestra meta o nuestra prioridad son los propósitos del Señor. Mire bien, y voy a tocar el segundo punto para seguir añadiendo a esto. El segundo objetivo dice que hay que valorar que la obra de Dios tiene prioridad sobre los asuntos personales. O sea que nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios, el propósito de Dios, los propósitos de Dios están por encima de nuestra voluntad. Como muchas veces yo he dicho en la iglesia, el propósito de Dios tiene que estar por encima de nuestros sueños, de nuestra voluntad, de nuestros planes. Bendito el nombre de Jesús, de todo lo que nosotros tenemos como planes o como pensamientos, ideas. Los planes de Dios tienen que estar por encima, o los propósitos de Dios tienen que estar por encima de todo lo que nosotros tenemos en planes. Amén, porque cuando nosotros en el Señor trabajamos, para el Señor lo hacemos. O sea, si alguno ayuda a alguien, tiene que hacerlo como para el Señor. Si alguno trabaja en la obra, hace cualquier obra, tiene que hacerlo como para el Señor. ¿Sabes? Porque a muchos el Señor le dirá aquel día, y muchos le dirán al Señor, pero ¿cuándo yo te vi a ti?
Me viste desnudo, no me vestiste. Me viste hambriento, no me diste de comer. Me viste sediento, no me diste de beber. O sea, el Señor se personifica en muchas formas. A través de un vagabundo, a través de un homeless, a través de una persona que no tiene trabajo, a través de un preso. De muchas maneras que nosotros no conocemos, el Señor se puede manifestar, bendito Dios, para que nosotros hagamos o cumplamos más bien con la voluntad de Dios, que es que nuestro trabajo se lleve a cabo, para que el nombre de Dios sea exaltado por medio de nuestras obras, por medio de la fe que nosotros profesamos manifestada en obra. Sí, porque la fe tiene que llevar consigo fruto. La fe tiene que llevar obra. Como bien dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Entonces, de nada vale decir que tenemos fe, pero no actuamos en base a la fe que profesamos. El objetivo número 3 dice que hay que ser estimulado a envolverse en los asuntos del Señor. Hay personas que usted ve que en este tiempo no le interesan mucho las cosas del Señor. Antes de la pandemia se encontraban como un poquito débiles, pero ahora que se han abierto las iglesias, tal vez con limitaciones, bendito Dios, pero como bien anoche yo decía mientras predicaba, que son oportunidades que el Señor nos está permitiendo para que las aprovechemos y nos fortalezcamos. Aunque sean 2 días a la semana que vayamos a la iglesia, pero esos 2 días aprovecharlos para fortalecernos. Porque podemos orar en nuestras casas, podemos leer la palabra en nuestras casas, podemos escuchar predicaciones en nuestras casas, pero nunca será lo mismo que estar en la casa de Dios directamente. Porque uno como que recibe fuerza en la casa de Dios. Pensamiento de central dice, quien procura servir a Dios será alentado por él. ¿Sabe? Quien no le sirve a Dios no tiene forma de recibir fortaleza de parte de Dios porque no se preocupa por las cosas de Dios. ¿Sabe? El que es alentado es aquel que se preocupa por hacer la voluntad de Dios. Sí. Y es lo que vamos a ver que le pasaba al pueblo en tiempos de Ageo. Que el pueblo no se preocupaba por las cosas de Dios porque no conocían las cosas de Dios. O se habían olvidado de las cosas de Dios. Bendito Dios. Por eso, es que yo decía que en esta lección vamos a estar viendo esta lección como algo literal de lo que está pasando en la vida de la iglesia de este tiempo. Bendito Dios, que la iglesia se está olvidando de las cosas de Dios. La iglesia se está olvidando de la casa de Dios. La iglesia se está olvidando de los propósitos y las promesas y los planes de Dios. ¿Sabes? Nos hemos vuelto a lo nuestro, olvidándonos de que la casa de Dios tiene importancia también. Cada cual tiene su excusa, cada cual tiene su pensamiento, su idea. Amén. Yo solo puedo respetar, pero ¿qué es lo que piensa Dios de lo que nosotros pensamos? De lo que nosotros tenemos en nuestra mente. De por qué no congregarnos, de por qué desalentarnos en el camino, de por qué abandonar los propósitos y los caminos de Dios. Yo sé que entiendo que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que no dan ganas a veces ni de pensar en las cosas del Señor, pero si no lo hacemos, entonces, ¿qué fortaleza le vamos a dar a los que necesitan? A los necesitados, ¿qué fortaleza le vamos a dar si no nos preocupamos por las cosas del Señor? Mire bien, los versículos 1 y 2 dicen, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, por si acaso, ¿verdad? Vuelvo y repito, estoy en Ageo capítulo 2, versos 1 al 9. Y vuelvo y repito el versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora Zorobabel era el gobernador de Judá, hijo de Salatiel, valga la redundancia, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, quien era el sumo sacerdote, y al resto del pueblo,
diciendo, pero mire bien. Ya para este momento, cuando el profeta Ageo comienza a hablarle, se dirige, ¿verdad?, al líder, ¿verdad? Número uno, se dirige al líder de la nación, del pueblo, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, y para este tiempo habían transcurrido ya 16 años desde que habían sido derribados los muros de Jerusalén, bendito Dios. Mi alma adora a Dios, pero mire, lamentablemente los trabajos se habían detenido. ¿Sabe? La iglesia, o más bien, perdón, el pueblo había comenzado un trabajo, bendito el nombre de Jesús, pero se había detenido. Había comenzado el trabajo. Mire bien que para el tiempo de Esdras, de Nehemías, se comienza a levantar los muros de Jerusalén, bendito el nombre de Jesús. Y dice que tuvieron ánimo y construyeron el muro hasta la mitad. Y cuando Nehemías se encontraba en esta labor, en esta obra, ¿sabe? Tuvo ofertas para reunirse a dialogar, amén, bendito Dios, con personas que querían detener la obra, que incluso lo amenazaron, tratando de sobornarlo, diciéndole que si no iba a reunirse con ellos iban a enviar cartas al rey diciendo que Nehemías procuraba ser el rey él en vez de, o sea, quitarle el puesto de rey a quien era rey. ¿Sabe? Pero cuando un hombre de Dios está firme en lo que ha creído o en el propósito o en el camino que ha emprendido, un hombre que no se deja mover fácilmente, bendito Dios, porque Nehemías, aunque 5 veces recibió cartas como invitación para reunirse, con Tobías, con Sanbalá, bendito Dios, aleluya, no decidió mantenerse firme en lo que estaba haciendo. ¿Sabe? Que en este tiempo, mire, ve que el enemigo está buscando que nosotros nos apartemos de la obra de Dios. Que nos apartemos de la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos para trabajar. Bendito Dios. ¿Sabe? Y muchas personas están ignorando que el diablo los está durmiendo. Los tiene como Dalila tenía a Sansón entre sus piernas, dormiditos, pasándole la mano. Y están ignorando que están poco a poco perdiendo. Están acercándose a perder su salvación. Están acercándose cada vez más al hoyo en el cual el enemigo los quiere llevar, los quiere meter para que no puedan salir. ¿Sabes por qué? Porque Sansón tenía la fuerza de Dios en él. El Espíritu de Dios era quien le daba fuerza para hacer lo que hacía. Entonces, Sansón no se dio cuenta que estaba cayendo en una trampa por medio de Dalila. Cuando los filisteos querían la cabeza de Sansón. ¿Sabe? Porque Sansón era alguien que Dios había escogido para que llevara justicia a su pueblo. Para que defendiera al pueblo de Dios de aquellos que quisieran el mal de su pueblo. Pero Sansón no se dio cuenta de que Satanás, por medio de Dalila, le estaba haciendo la camita para el propósito de los filisteos. ¿Sabe? El enemigo está buscando una ventaja, un punto ventajoso para apartarte por completo de los caminos del Señor. Si te sientes un poquito débil, te sientes como que estás medio dudosa de que si sigues o no sigues los caminos del Señor, si vuelves o no vuelves, pues mira, el enemigo del diablo te está haciendo la camita para apartarte completamente de los caminos del Señor. Y nadie puede decir que es fácil, claro que no, porque Jesús dijo que era a través de muchas pruebas y tribulaciones que íbamos a alcanzar el reino de los cielos. O sea que esto no iba a ser fácil. ¿Sabe? El servir a Dios no es cosa fácil. Es cosa buena, sí, pero cosa fácil no es. ¿Por qué? Porque hay que ser justo, hay que ser recto y hay que ser santo. Son 3 cosas que requieren sacrificio y esfuerzo. Entonces, mire bien lo que pasaba, que la actitud del pueblo era indiferente
O sea, es una actitud de indiferencia y de postergación. ¿Sabes? El pueblo se mostraba indiferente ante el trabajo, la labor que tenían que hacer, como lo era preocuparse por la casa de Dios, por las cosas de Dios. ¿Sabes? Y no mostraban ningún interés por las cosas del Señor, por la casa de Dios. ¿Sabes? Y en cuanto a postergación se refiere que ellos es dejar de hacer una cosa para venir a hacerla luego. Bendito Dios. Entonces, pero miren bien, la indiferencia les hacía decir, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea. Cuando no haya amor hacia la causa de Dios, se buscan razones para justificar la apatía. Sí. ¿Sabes? Mire bien, aquí quiero terminar de leer esto. Si a los líderes religiosos de la nación se les hubiese preguntado ¿por qué no se promueve la reconstrucción del templo? Esta hubiera sido su respuesta. Porque estamos esperando el momento apropiado para hacerlo. O sea, hay muchas personas que se les está ofreciendo la oportunidad de aceptar al Señor y de recibir salvación por medio del arrepentimiento. Pero mucha gente lo que se basa es que todavía no me siento seguro. Todavía no siento que sea el momento. Entonces, ¿cuándo es el momento? Yo recuerdo una vez que allá en Puerto Rico, en la Junta, estaba en una iglesia cuando yo perseveraba en la iglesia donde yo me crié. Fuimos a un retiro un sábado y un muchacho que pues era perseguido por el espíritu de homosexualismo. Estaba andando en dos aguas, bendito Dios, y Dios siempre le hablaba. Yo recuerdo que Dios siempre le hablaba, que enderezara sus caminos. Y era un muchacho que pues lamentablemente en la iglesia donde yo crecí, pues y en la que estuve después, pues no eran unas iglesias que como donde estoy, que le dicen a uno cómo tiene que andar, cómo tiene que hacer las cosas, que para tomar parte hay que hacerlo, tiene que uno estar bien delante de Dios, ¿sabes? Y era una persona que cantaba en la iglesia, tomaba parte como cualquier otro. Y recuerdo que un día estando en ese retiro, invitaron a un predicador que no nos conocía a nosotros. Nosotros tampoco lo habíamos visto nunca. Pero el predicador, lo mandó a llamar a él. Nosotros estábamos sentados en la última fila de la iglesia y lo mandó a llamar, y cuando pasó al frente, él le dice, yo veo que hay ¿cuál es la palabra? Una sentencia de muerte sobre tu cabeza. Yo veo que hay una sentencia de muerte sobre tu cabeza, y el Señor te dice que si no arreglas tu caminar, saliendo de este lugar, lo que te espera es el cumplimiento de la sentencia de esa muerte. Porque cuando Dios trata con nosotros, tenemos que aprender a hacer lo contrario que hizo el pueblo de Israel cuando Dios le habló a través de Jeremías. Cuando Jeremías le dice que escucharan, ellos dijeron no iban a escuchar. ¿Sabes? Y a veces hacemos que escuchamos, pero a los 2 o 3 minutos volvemos a hacer lo que estábamos haciendo. Bendito Dios, aleluya. ¿Sabes? Y Dios lo que está buscando es que nos despojemos de nosotros mismos para que podamos ser completamente de Él. Mira bien, ellos olvidaban que el templo en ese entonces era el centro de la vida religiosa de la nación. Allí se procuraba la reconciliación con Dios por medio de los sacrificios. ¿Saben? Ustedes saben que ellos tenían una ley, una orden que ellos tenían que hacer ciertos rituales como sacrificio por la expiación de sus pecados, o para que sus pecados fuesen cubiertos. Amén. Pero entonces, ese lugar que Dios había escogido como el templo, el lugar donde la presencia de Él iba a habitar, allí era donde se le sacrificaba a Dios, allí era donde se le adoraba y donde su ley era enseñada a la nación.
Dios había prometido escuchar las oraciones que fueran elevadas en ese sitio, según Segunda de Crónicas, capítulo 7:15, como también las alabanzas que en él le ofrecieran. ¿Sabes? ¿Y dónde mejor nosotros podemos adorar al Señor? ¿En dónde podemos adorar a Dios con más libertad si no en su propia casa? Mire bien lo que pasaba. La apatía de la nación hacia la casa de Dios nos ofrece lecciones aplicables a la vida cristiana, siendo una de ellas la siguiente. Mire bien. Uno ha salido de una situación crítica, tiene la tendencia a olvidarse del favor recibido de Dios. ¿Sabes? Mucha gente que le piden a Dios cuando están atravesando por una situación difícil. Pero cuando Dios obra a favor de la situación difícil, cuando se ven ya que pasaron las situaciones difíciles, también tienden a olvidarse de Dios. O sea, no piensan que más adelante viene otra prueba, que más adelante viene otra dificultad, que más adelante viene otra situación difícil. No nos podemos olvidar que nosotros estamos en una batalla, que esta batalla no termina hasta el día en que nosotros muramos o que Cristo venga. Entonces hay una batalla que tenemos que librar. Mira, el versículo 3 dice, hay una pregunta. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es la pregunta. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, lo que Dios les está interrogando a ellos, esta casa para ustedes no significa nada. Mi casa para ustedes no significa nada. ¿Sabe? Mira, el profeta está preguntando quién hay en medio de ellos que viera el primer estado de la casa de Dios, cómo estaba, cómo era. ¿Sabes? Si bien recordamos, cuando Salomón construyó el templo, terminó de construir el templo, la gloria que descendió en aquel lugar era tanta que los sacerdotes no podían ministrar en el templo. O sea, la presencia de Dios misma no les permitía ministrar a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios estaba complacido con lo que se le había hecho. ¿Sabe? Pero en este tiempo mucha gente quieren hacer mucho, pero simplemente muchos lo hacen para sí mismos. No para la gloria de Dios, no lo hacen para exaltar el nombre de Dios o para que se vea la manifestación del amor de Dios a través de las obras que hacen muchas personas. Simplemente lo hacen para que vean que ellos dan. Como por ejemplo cuando los fariseos y estaba el pueblo trayendo las limosnas, vieron una mujer hecha dos blanquitas y siempre hay quien se quiera dar su golpe de pecho y le dijeron, maestro, dinos, ¿quién dio más? y yo me lo imagino como ayer en la predicación, como Amán, esperando, dime que soy yo. Dime que fui yo quien dio más. Santo. Pero Dios, Jesús, la respuesta divina de Jesús, ya me siento como el pastor, la respuesta divina. Bendito Dios. Mire, la respuesta divina de parte de Jesús fue esta mujer. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque ustedes de lo que les sobraba dieron, pero esta mujer dio todo lo que tenía. ¿Sabes? Entonces, cuando le entregamos a Dios todo lo que tenemos, Dios se agrada de lo que nosotros entonces le traemos a Él. Pero cuando le damos a Dios lo que nos sobra, es darle a Dios lo último. ¿Sabes? Porque desde el principio, lo establecido por Dios era, las primicias son para mí y lo que reste es para ustedes. Cuando el pueblo de Israel estuvo establecido, se estableció, bendito Dios, lo primero de las cosechas era para Dios. Lo primero del ganado era para Dios. Entonces, en este tiempo, pues no vamos a traer una vaca, un becerro a la casa de Dios. No vamos a llevar 4 racimos de plata. Pues tenemos que llevar de lo que recibimos, pues.
Unos recibimos un salario semanal o cada 2 semanas, otros reciben su seguro social, otros beneficios. Bendito Dios, pues entonces de lo que recibimos de la mano de Dios, porque de la mano de Dios, porque por gracia que recibimos. Entonces, pues de lo que recibimos de su mano le damos a Él. ¿Por qué? Por agradecimiento, porque no es porque nosotros, no es que porque le agradecemos a Dios de lo que Él nos está dando. Porque si Dios no se ocupara de darnos a nosotros, que somos su creación más grande, entonces, ¿quién se iba a ocupar por darnos a nosotros? Dios es quien se ha movido a nuestro favor para bendecirnos. Y es tanto así que aún los que son injustos y los que son malos reciben sol y lluvia. Sí, Señor. ¿Sabe? Dios es un Dios justo, aún para aquellos que le han dado la espalda a Dios. Pero mire bien, ¿a quién Ageo le está haciendo el llamado? ¿Sabe? Él le hace un llamado primero a los ancianos que habían conocido el templo antes de haber sido destruido para que lo compararan con las ruinas que ahora vienen. ¿Sabe? Contraste gráfico entre lo que había sido y lo que ahora era sería un medio para provocar interés en su reedificación. O sea, el profeta le dice, mira, o sea, yo no sé si hay algunos de ustedes que están aquí que vieron esta obra como era al principio, vieron este templo como era, la gloria de Dios cómo se manifestaba en este lugar y ahora cómo la vemos. ¿Saben? Lo que quería era despertar un interés en ellos para que digan, no, espérate, es verdad, nos hemos olvidado de la casa de Dios. Él quería despertar un interés en ellos para que volvieran a hacer lo que tenían que hacer, que volvieran al trabajo, a la reconstrucción del templo. Entonces, el pueblo estaba descuidado también. En Nehemías se vio esto cuando Nehemías siente la preocupación de reedificar los muros de Jerusalén. Entonces, ¿qué tenía que hacer para que la ciudad no estuviera desprovista? Pues tenía que alguien pararse la brecha y decir, no, yo voy a levantar esto. Entonces, ¿a dónde, cuando queremos levantar algo, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a quien está por encima de nosotros. ¿Qué hacemos cuando alguien está caído? Pues vamos a donde Dios, Señor, a Él es quien le pedimos. ¿Para qué? No solamente para que le dé fortaleza a la persona, Señor. Bendito Dios, para que toque su conciencia, bendito Dios, bendito el nombre de Jesús, sino también para que si se nos da la oportunidad, también poder hablarle con palabras de sabiduría. Para que no hablemos conforme a lo que nosotros creemos, porque si hablamos conforme a nuestras palabras, lo podemos dañar. Pero ahora, si nos mantenemos en el margen de las palabras de Dios, que lo que la Biblia dice, que si alguno habla, hable conforme a estas palabras, es para que no haya margen de error o para que se elimine todo margen de error al momento de hablar palabras que se supone que sean de edificación. Entonces, mire bien, entre mejor se conocen las cosas y las personas, mejor se aman. Quien no conoce a Dios, es imposible que le ame. ¿Sabe? Esto yo lo he visto muchísimo, lo he escuchado muchísimo. Bendito Dios. Que hay muchas personas que dicen, yo amo a Dios, pero no le sirven a Dios, ni tan siquiera van a una iglesia. Pero Juan habla bien claro que dice que el que ama a Dios es aquel que guarda y practica la palabra de Dios. Sí, aquel que hace conforme a la ley de Dios es quien verdaderamente ama a Dios. Porque, por ejemplo, en el matrimonio, ¿quién es el que verdaderamente ama a su esposo o a su esposa? Aquel que cumple la promesa que hizo. Hiciste una promesa, hice una promesa de que le iba a ser fiel hasta la muerte. Pues entonces quiere decir que si yo me mantengo en ese margen de cumplir con los requisitos que, valga la redundancia, se requieren para ser una persona, para amar verdaderamente
esposa, pues entonces, yo entonces puedo decir que yo amo a mi esposa o para la mujer amo a mi esposo, amo a su esposo. Bendito Dios. O sea, aquí hay requisitos para todo. Entonces, para decir que amamos a Dios, hay que conocerlo primero y cumplir con la palabra de Dios. Sí, Señor. Practicar la palabra de Dios. También está aquel que nunca lee la Biblia. O sea, aquel que nunca lee la Biblia, es imposible que tenga cariño hacia la misma. ¿Sabe? Quien no escudriña la palabra de Dios, no siente nunca el deseo por ella. No siente nunca el deseo por saber qué más hay ahí adentro. ¿Sabe? A Isaías Dios lo insta a que cabe más profundo, que vaya más profundo en el libro, en la palabra de Dios para que experimentara lo que iba a saber ese rollo de la vida, de las palabras, que en su vientre le iban a servir para bien. O sea, la palabra de Dios nutre el alma de la persona. La palabra de Dios nutre la vida espiritual del creyente. Bendito Dios. Entonces, acá también dice, el que nunca asiste a la iglesia jamás se interesará en ella. ¿Sabe? Si nosotros dejamos las cosas, dejamos de congregarnos, a la larga nos terminará importando poco o si no es que nada la casa de Dios. Y terminaremos juzgando a aquellos que se congregan, aún en medio de esta pandemia. Aún en medio de esta pandemia, tiene que haber gente criticando lo que estamos yendo a la iglesia. Entonces, mire bien, yo quiero seguir más con esto. Los que nunca se han identificado con la obra del Señor, tampoco sentirán afecto hacia ella. ¿Sabes? Si nosotros no practicamos lo que está en la Biblia, ¿cómo entonces podemos sentir agrado hacia esas cosas? ¿Sabes? Porque el hacer bien se siente bien. Para que la redundancia. El hacer bien se siente bien. Santo. El suplir una necesidad se siente bien. Amén. El dar se siente bien. Mire bien, aquí hay una anécdota que dice, cuando el padre de las misiones modernas, Guillermo Carey, decidió ir como misionero a India, mire bien quién le habló. Un oficial de la iglesia intentó disuadirlo de su deseo, o sea, intentó que él desistiera de lo que él deseaba hacer, que era ir de misiones, diciéndole, cuando Dios desee salvar a los paganos, lo hará sin la intervención suya, ni la mía. Ahora bien, el problema de este oficial de la iglesia no era teológico, sino afectivo espiritual. Su falta de amor por las almas perdidas era porque nunca se había interesado en ellas. Santo. ¿Sabe? Cuando hay personas que usted le dice, vamos a llevarle comida a los que no tienen hogar, vamos a llevarle comida a aquellas personas que están en la calle, deambulando, y usted ve que la otra persona le contesta negativamente o indiferentemente, es porque tiene cero interés, por no decir poco, es porque tiene cero interés por las almas que se están perdiendo. Hay muchas personas que son egoístas, que simplemente se preocupan por su salvación, pero la salvación de los pobres que no tienen salvación les importa muy poco. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo claro, una anécdota de un oficial de una iglesia que se suponía que quien era uno de los que tenía que estar mano a mano con el pastor o con la visión del pastor. Porque hay personas que están dentro de la iglesia, pero están en contra de la visión del pastor. Y el pastor tiene una visión para echar la obra hacia adelante. Y a veces en la misma iglesia hay opositores a la visión del pastor. Porque ahí es lo que tenemos que estar seguros. Y es que si estamos seguros de que si usted o yo tenemos un líder que sabemos que es un hombre o una mujer de oración,
pues tenemos que entender que la visión del líder va a estar encaminada por la visión de Dios. Porque aquel que busca a Dios tiene una visión carnal. Aquel que busca tener la visión de Dios va a ver a través de los ojos de Dios. Va a escuchar a través de los oídos de Dios. Va a hablar a través de las palabras de Dios. Entonces, hay personas que se oponen a la visión de los pastores. En este pasaje, Ageo se dirige al gobernador, que era Zorobabel, y se dirige a los ancianos, se dirige a los líderes, porque eran los principales, a los sacerdotes, porque eran quienes tenían que dirigir el pueblo, pero también se dirige al pueblo en general. Más adelante, bendito Dios, al verso 4. Verso 4 dice: pues ahora, Zorobabel, o sea, el gobernador, esfuérzate, dice Jehová. Mira a quien también le dice esfuérzate. Le dice también esfuérzate a Josué, hijo de Josadak, quien era el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy de los ejércitos. Hay personas que no tienen motivación para trabajar. Ellos dicen que no encuentran motivación. Ahora, pero el mensaje, que se esfuercen como primeramente. El heredero legal del trono, del político de la nación. Josué era el sumo sacerdote, se suponía que era el líder espiritual. A ellos en primera exhortación, ya de acuerdo a los líderes, es ya que de acuerdo a los líderes es el pueblo. O sea, según vayan los líderes, según caminan los líderes, así caminará el pueblo. ¿Sabe? Porque si usted va para un lugar que usted desconoce, en este tiempo ahora que la tecnología está tan avanzada, pues usted pone el GPS y usted va a seguir al GPS. Por ejemplo, en una ocasión, hace unos cuantos años atrás, nosotros fuimos a Puerto Rico y yo, pues, en lo personal, yo nunca había guiado solo desde San Juan hasta Juanadía o Ponce o Adjunta. Entonces, puse el GPS y lo que a veces viene pasando cuando nosotros mismos no aprendemos, no buscamos aprender por nosotros mismos o no seguimos las indicaciones correctas, en ocasiones nos extraviamos. Y mire, cuando yo puse el GPS me tiró en 2 ocasiones por 2 carreteras totalmente solitarias, oscuras y sin salida. Y yo tuve que por instinto prácticamente irme y buscar otra ruta alterna para poder salir a la autopista. ¿Sabes? Hay gente que no se deja dirigir por Dios y quieren llegar a un buen sitio. Quieren llegar seguro a puertos, quieren llegar a puertos seguros, pero no quieren dejarse dirigir por Dios. Entonces, mire bien. Además de Zorobabel y Josué, el Señor exhorta a todo el pueblo. ¿Pero por qué? Porque la obra de Dios, quiero que escuche bien, porque la obra de Dios no debe ser vista como asunto de ciertas personas, sino de todos los hijos de Dios. O sea, la obra de Dios, los asuntos de Dios, no son como muchos creen, que eso es cuestión del pastor, que eso es cuestión de los oficiales, que eso es cuestión de la junta que está al lado del pastor. Esto es cuestión de ti, esto es cuestión de mí, esto es responsabilidad tuya y responsabilidad mía. Tanto es responsabilidad como del pastor como de mí también, como mía. Porque qué fácil es que el pastor y los líderes lleven la obra hacia adelante mientras yo sigo viviendo mi vida como me dé la gana. Porque como estaba en el desierto, qué lindo, el sacerdote tiene que estar en el templo mientras el pueblo vivía su vida allá, en sus casas, en sus tiendas, perdón. Y después al final venían y traían un
un corderito para el sacrificio o el animal que fuese, y el sacerdote hacía la expiación por sus pecados. Ahora no es así, ahora no tenemos esa, vamos a llamarlo privilegio. Ahora te toca a ti, me toca a mí expiar por nuestros pecados. ¿Y cómo vamos a expiar por nuestros pecados? Por nuestra propia vida. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. O sea, aquí hay que sacrificarse. Hay que sacrificarse porque si no, entonces no se llega a ningún lado. Hay que negarse a sí mismo. ¿Sabe? No tener la vida de uno como algo que interfiera en la voluntad de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 21, capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, él dijo unas palabras bien claves. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe? Y a veces nuestra vida se interpone, nuestra vida física, literal o carnal, se interpone en los propósitos de Dios. Mire, si en algún momento vamos a morir, si en algún momento todos vamos a perecer, pero si perecemos, que seamos, que lo hagamos como dice la Biblia. Que cuando el Señor venga, o bueno, en el caso que nosotros partamos, que el Señor nos encuentre haciendo así, o sea, haciendo su voluntad. Si morimos, que sea haciendo su voluntad. Mire bien. Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, ¿con cuánta frecuencia se nota en las iglesias una desconexión entre los creyentes y el ministerio de la iglesia? Muchos creyentes tienen la idea de que los ministros y ciertos oficiales son los únicos que deben envolverse en los asuntos que atañen o que son concernientes al reino de los cielos. El mensaje de Dios al gobernador de Jerusalén, al sumo sacerdote y a todo el pueblo fue un mensaje triple. O sea, decía que tenían que esforzarse, les decía que se esforzaran, les decía que cobraran ánimo y que trabajaran. O sea, para trabajar primero hay que tener ánimo. Mire bien, el cobrar ánimo sin la acción es pérdida de tiempo. Podemos decir, yo tengo ganas de hacer esto, pero si no lo hago, de nada me sirve tener el ánimo de hacerlo. Eso es lo que está diciendo ahí. El cobrar ánimo sin la acción es pérdida de tiempo. Entonces, pues, para que ese ánimo sea provechoso, pues hay que comenzar a trabajar. ¿Por qué? Mire bien, esto me gustó de lo que dice aquí. Porque se ha dicho que muchas personas son como el vino, que alborotan pero no ayudan. ¿Sabe? Hay personas que en la obra del Señor, que muchas opiniones se le da al pastor. Que muchas opiniones, que muchos consejitos le queremos dar muchas veces al pastor, pero que poco muchas veces ayudan esas personas que a veces quieren aportar mucho sus ideas. ¿Sabe? Y me río porque una vez una persona dijo que había que limpiar la iglesia, que la iglesia estaba sucia cuando entró, y era un chipito de tejita que había nada más en la misma entrada. Y esa misma noche, cuando yo iba, los hermanos estaban montando en la guagua para yo llevarlos a sus casas, yo estoy parado afuera, y de momento una persona vino y tiró, la misma persona que habló, tiró un papel de chicle por la cara mía, que pasó para afuera, para el piso en la iglesia. O sea, en el parking de la iglesia. ¿Sabes? A veces hay personas que tienen buenas intenciones, pero no se esfuerzan por hacer nada por la obra de Dios. No se esfuerzan por hacer nada para que esos buenos consejos puedan funcionar de una buena forma.
encuentran a veces una motivación para trabajar en las cosas del Señor. Porque ¿cuál era la motivación? Bueno, la respuesta era fácil. Porque Dios le dijo, yo estoy con vosotros. Una motivación para trabajar, pero Dios nos dice, la respuesta es fácil. Yo estoy contigo. Si yo estoy contigo, pues trabaja, mete manos a la obra. Así le dijeron los líderes a Esdras en el versículo 4 del capítulo 10. Le dice, pon manos a la obra, porque esta es tu obligación. Pero ellos le dijeron, pero nosotros vamos a estar contigo. ¿Sabes? Si usted le quiere dar un consejo o una idea al pastor, procure que usted le sea de ayuda y no le sea o yo, que no le seamos de piedra de tropiezo al pastor. Porque el pastor tiene una visión, pero nosotros no podemos convertirnos en opositores o piedras de tropiezo para la visión del pastor. Las palabras, mire bien, porque yo estoy contigo, con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ahí no son una promesa, sino que son una afirmación de parte de Dios. Dice, yo estoy con ustedes. O sea, Dios no le está diciendo, yo les prometo que ustedes. No, Dios le está diciendo, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. O sea, la garantía de la presencia del Señor es el mejor estímulo para hacer su obra. ¿Sabe? Moisés se acostumbró tanto a la presencia de Dios o a la guianza de Dios que en una ocasión le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y Dios le dice, pues tranquilo, vete que mi presencia irá contigo. Pero a veces nosotros queremos ir al frente, que Dios vaya detrás de nosotros. Y Dios va a prosperar mi camino. Y Dios bendíceme en todos mis caminos. Pero el Señor te dice, pero déjame ir delante de ti para que yo tire toda la bendición mía, para que cuando tú camines, tú puedas recibir toda la bendición. Pero queremos que Dios nos siga a nosotros, en vez de Dios de nosotros seguir a Dios. Si quién de nosotros sabe el camino por donde debe andar si no es Dios. Entonces, queremos saber bien el camino que debemos andar, pero no queremos obedecer a la palabra de Dios. No queremos leer la Biblia, no queremos ir a la iglesia, ¿sabes? No queremos hacer nada, pero queremos que Dios nos guíe. ¿Sabes? Eso no es un buen contraste, bendito Dios, de lo que es un siervo fiel, bendito Dios, que procura la voluntad de Dios en su vida. Versículos 5 y 6 dice, según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Mira bien, en este versículo 5 encontramos 3 razones por las cuales el pueblo debía esforzarse, cobrar ánimo y trabajar en la reconstrucción del templo. En primer lugar, la primera razón es porque el Señor honraría el pacto hecho con ellos cuando los sacó de la esclavitud egipcia. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, el Señor les dijo por medio de Moisés en Éxodo 19, 5 y 6, si dieres oído a mi voz, o sea, si escuchares mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, es un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Fue una promesa que Dios aseguró que la cumpliría. Ahora, la segunda razón, porque el Espíritu de Dios es, ¿sabe? Y la presencia de Dios iba a estar en el templo que le había mandado a ellos a construir, bendito Dios, en el cual había un arca del pacto que era la señal de que Dios estaba en medio del pueblo. Mientras esa arca se mantuviera en el templo, mientras el arca se mantuviera ahí, en medio del pueblo, la presencia de Dios se iba a mantener en el medio del pueblo.
En tercer lugar, porque el Señor les decía que no temieran. A Josué Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes? Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes? Porque a veces le tenemos miedo a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Hay personas que le tienen miedo a hablarle a otra de Dios. Hay personas que tienen miedo, que no se atreven a hablarle a otras personas de Dios. Tienen la oportunidad, se encuentran a alguien en el supermercado, en el trabajo, donde sea, y no se atreven a hablarle de Dios. ¿Sabe? Hay un temor en ellos que les impide llevar la vida a otras personas. Pero, ¿qué es lo que nos impulsa a nosotros a llevar la palabra de Dios? Es que, como decía en la segunda razón, que el Espíritu de Dios esté en medio de nosotros, o en este caso, en este tiempo de la gracia que estamos viviendo, que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Esa es la motivación a esparcir el mensaje de salvación, para que aquellos que están perdidos, aquellos que no tienen fe, que no tienen esperanza de salvación, pues puedan obtener una oportunidad para la salvación, puedan obtener un medio para poder alcanzar la vida que se nos ha prometido a nosotros también. ¿Sabe? Que no miremos el beneficio o la promesa de salvación sino que nuestro interés debe ser motivar a otros que alcancen también la salvación, por la cual también la iglesia pelea. Por eso es que la iglesia no debe temer en medio de los tiempos que estamos atravesando, para que la palabra de Dios no se estanque, como en muchos lugares se ha estancado la palabra de Dios. El verso número 7 dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseo de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora bien, quienes traducen y vendrá el deseado de todas las naciones, afirman que es una promesa de la venida del Mesías. Ahora bien, sí, muchos piensan que esto se refiere a la venida de Cristo, pero esto lo corroboraron con Malaquías 3:1, donde dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, aquí vemos que entonces hace referencia a la venida de Cristo. Pero mire bien, ¿a qué se refieren las palabras y llenar de gloria esta casa? Profetizó en el capítulo 40, versículo 4, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Ved aquí al Dios vuestro. El Señor vendrá como pastor, apacentará su, y en su seno pastoreará suavemente a los. Eso se encuentra en Isaías 40, del 9 al 11. Pero también Juan dijo de Cristo, y vimos su como del unigénito del Padre. Juan 1:14. Así que de manera que hay razones para pensar que esta profecía del versículo 7 se cumplió cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino, Él no hacía otra cosa que hablar del Padre. Él no hacía otra cosa que hablar del reino. Él no hacía otra cosa que hablar acerca de la salvación. ¿Sabes? Y hoy queremos hablar de prosperidad. Muchas iglesias que quieren hablar de prosperidad materialista. Materialistas que simplemente piensan en el bienestar económico, pero no piensan en el bienestar espiritual. Piensan simplemente
pero no en cuanto puedo obtener por medio del sometimiento. ¿Sabe? La Biblia en Dios es que seamos prosperados en todo. Pero la Biblia dice bien claro que busquemos las cosas de Dios primero. Todo lo demás puede hacer. Pero nosotros queremos buscar el reino de Dios. Y esto no funciona. Como dije al principio, como hablábamos, mucha gente va a servir, pero no le sirven. Buscan de Dios simplemente el favor. O sea, que Dios los ayude, que Dios los saque del problema en que están metidos, pero no quieren buscar a Dios. Todavía no es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de buscar a Dios? ¿Cuándo tú crees que es el tiempo de buscar a Dios? Según tú, ¿cuándo tú crees que es el tiempo para buscar a Dios? ¿Cuál es el tiempo correcto para buscar a Dios? Si yo supiera que mañana yo voy a estar vivo, pues entonces mañana yo me preocupo por buscar a Dios. Pero si tú no sabes que si mañana vas a vivir o no, pues el momento para buscar a Dios es ahora. Como tú no tienes la garantía y yo no tenemos la garantía de que mañana vamos a llegar vivos, que el mañana lo vamos a recibir nosotros con vida, pues entonces el momento para buscar a Dios es ahora. El momento para entregarle la vida a Dios es ahora, no es mañana. Si tú no sabes si mañana vas a existir, tú no sabes si Dios no lo quiera, mañana vas a amanecer en una cama, en estado vegetal, sin poder moverte, sin poder hablar, sin poder tan siquiera tal vez tener conciencia en el momento. Entonces, el momento para buscar a Dios es este. Entonces, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ese refrán o ese dicho lo tenemos, eso siempre lo tenemos en la boca. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y a veces estamos, no, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Se me pasó los otros días que mi esposa me pedía hacer algo en medio de la mudanza y yo por el cansancio le decía, no, mañana lo hago. Y llegó un día que ella me dijo, todos los días estás con mañana lo hago y no hacer nada. Entonces, así pasa muchas veces con muchas personas que dicen, mañana busco a Dios. Y si mañana no llega, y si mañana para ti no llega, habrás perdido el tiempo entonces creyendo que mañana iba a llegar para ti. Creyendo que mañana era el día correcto para tú entregarle tu vida al Señor. Así que el momento perfecto es ahora. Terminamos con los últimos dos versículos que dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora bien, los judíos en el tiempo de Ageo entendieron sus palabras en un sentido estrictamente literal. ¿Sabes? Los judíos en aquel tiempo, cuando ellos entendieron estas palabras literalmente, que refería a lo monetario. Las riquezas de Dios eran el oro y la plata, el dinero, literal. Pero no entendían lo que tal vez el profeta les estaba hablando acerca de las riquezas espirituales también, porque sí, Dios tiene control de Jehová la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Ahora bien, pero si lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, podemos interpretarlo con fuertes implicaciones espirituales. Desde tiempos primitivos, los comentaristas vieron en el versículo 9 una referencia al periodo de la gracia introducido por la presencia terrenal de nuestro Señor Jesucristo. La gloria postrera del templo, al haber entrado ahí y ministrado nuestro Señor Jesucristo, fue mayor. O sea, la presencia de Dios cuando
la gloria, perdón, del templo, cuando Cristo entró, dicen ellos que entonces fue mayor que cuando se construyó, se terminó la construcción del templo de Salomón. Bendito Dios. ¿Sabes? Porque ahora estaba Dios mismo dentro de su templo. Ahora Dios mismo en carne propia estaba dentro del templo, del lugar que él había escogido para manifestarse y hablar a su pueblo. Mire bien. Así que la gloria postrera del templo, al haber entrado ahí y ministrado a nuestro Señor Jesucristo, fue mayor en sentido espiritual que la gloria que tuvo en tiempos de Salomón, Esdras, Nehemías y Herodes el Grande. Además también, bajo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que esto tiene gran importancia, fue donde se inició, que es el verdadero templo de Dios. Desde ahí es que comenzó a obrar el Espíritu de Dios dentro del verdadero templo que somos nosotros en este tiempo. Desde el momento de Jesucristo fue que comenzó a operar entonces el Espíritu de Dios en la vida de cada persona. Eso fue lo que dio paso entonces, luego cuando Cristo murió y luego resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Ahí fue que el velo se rasgó de arriba abajo para que nosotros tuviéramos acceso directo a la presencia de Dios, de intermediario de Dios. El templo antiguo consistía en el Señor, en la iglesia el verdadero, porque en ella reside en espíritu. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis el templo de Dios y que el Espíritu hoy 9, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Sí, la presencia de Dios ahora está en nosotros. Todo aquel que acepta a Dios, bendito Dios, aleluya, está la presencia de Dios. Ahora no hay necesidad de ir a donde un sacerdote para que interceda por nosotros. Ahora no hay necesidad de intermediarios para. Ahora cada cual puede ir directamente a donde Dios y hablarle a Dios, pedirle a Dios, arrepentirse de su pecado directamente con Dios. Ahora bien, según el versículo 8 que dice que la plata es del Señor y el oro, ¿son el oro y la plata las verdaderas riquezas de la iglesia? No. ¿Por qué? Aquí nos da un ejemplo de Pedro cuando va entrando a la iglesia y ve el paralítico que se estaban a la puerta de la iglesia para pedir limosna. Pedro le dice al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso se encuentra en Hechos 3:6. Entonces, ¿en qué se basan las riquezas de la iglesia? Las riquezas de la iglesia se basan en la espiritualidad que tenga. Mientras más cerca de Dios esté la iglesia, espirituales tiene la iglesia, más rica tiende a ser por medio que esa espiritual que recibe la iglesia. Bendito Dios, por medio de la fortaleza de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos llena a nosotros para darnos a nosotros necesidad, conforme a nuestra necesidad, no más de lo que necesitamos. Porque a veces somos inconformes. Amén. Así termino. Las glorias del pasado deben ser un incentivo para producir cambios radicales en el presente. Con esto que termino diciendo, hay personas que están viviendo de glorias pasadas.
Hay personas que viven su vida diciendo, yo antes profetizaba, yo antes ponía las manos sobre los enfermos y Dios me usaba para sanarlos. Antes danzaba en el espíritu, yo antes hablaba en lengua. Y viven delante. Viven de la... Yo antes predicaba y se convertía en las almas. El Señor se manifestaba a través de su palabra. Y ahora no están haciendo nada. Ahora están, como decimos a veces, están en el limbo. Están viviendo la vida simplemente o están sobreviviendo, entre comillas, espiritualmente con lo que hicieron antes. Para hacer cosas nuevas, tenemos que entonces seguir haciendo, practicando la palabra de Dios. Porque Dios, como dice el tema, Dios siempre está para alentar a su pueblo. Dios alienta a su pueblo. Para que su pueblo no se aparte, para que su pueblo no se desvíe. O sea, aquel que oye esta palabra, por torpe que sea, que hace conforme a la palabra, por torpe que sean sus pasos, no se van a extraviar. Pero para eso, ¿verdad? Hay camino y no junto al camino como el ciego Bartimeo. Amén. Para que entonces lleguemos, como decía al principio, a un puerto seguro, sabiendo que Dios ha sido quien nos ha dirigido a nosotros en este camino. Amén. Para que después no estemos preguntándonos si estamos en el lugar correcto o si no estamos en el lugar correcto. Para que no estemos, bendito Dios, aleluya, dudando de lo que Dios ha de hacer con nuestra vida. Bendito Dios, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Esto es importante, la transmisión, no sé si, amén, a lo mejor. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, se me olvidó prender de Jesús. Pero bendito Dios, le damos gracias. Que viene, vamos a tener Dios santifica a su pueblo, amén. No sé si, ¿verdad? Amén. Si el Señor nos permite llegar allá y, ¿verdad? De acuerdo a los planes del Señor, pues veremos en... Amén. Si Cristo no ha venido, amén. Así que dice, Dios santifica a su pueblo, amén. Así que si alguno, bendito Dios, tiene, la puede escribir, gloria al nombre de Jesús, y vamos a estar orando. Yo voy a estar orando también, cada uno, gloria al nombre de Jesús. Bueno, en general, amén. Bendito el nombre de Jesús. Y así de esta forma vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, porque me has permitido exponer hasta este momento, Dios mío, tu palabra, Señor. Tú obres, Padre amado, en la vida de cada uno, Señor. Que esta palabra haya podido ser de bendición para alguien en esta hora. Señor, que haya habido cabida en el corazón de cada uno, Dios mío, para que, Señor, podamos, Dios mío, cada uno, Señor, ponerle atención a tu obra, Dios mío. Podamos, que por medio de este estudio se haya podido alcanzar la atención de alguien para poner, Dios mío, interés en tu obra. Alguien, Dios mío, que se encuentre débil o desanimado, Dios mío, que alguien haya podido recibir la acción, Dios mío, para emplearla en tu obra, Dios mío. Que te glorifiques en la vida de cada uno, Señor, que tú obres, Padre amado, Señor, para que cada uno, Dios mío, pueda ser bendecido.
Padre, yo te pido, Dios mío, que fortalezcas a cada hermano, Señor. Fortalece a cada pastor mundialmente, Dios mío. Fortalece a cada oficial, fortalece a cada hermano, Dios mío. Para que todos, Dios mío, podamos cargar esta obra, Dios mío, hacia adelante, empujar esta obra, esta carreta hacia adelante, Dios mío, hasta el final. Y que lo podamos hacer, Dios mío, Señor. Padre, Dios mío, mira la compañera de trabajo, Dios mío, por la cual mi mamá está pidiendo, Señor, por Candy. Dios mío, tú conoces su situación, Dios mío. Tú conoces, Padre amado, Señor, por lo que está pasando, Dios mío. Yo no conozco cuál sea su situación, pero tú la conoces, Dios mío. Yo te pido en esta hora que te glorifiques en su vida, Dios mío. No hay otro, Dios mío, que pueda obrar en la vida de cada persona como tú, Señor. También te pido, Dios mío, Padre amado, por todas las iglesias, Dios mío, para que puedan abrir, Padre amado, con toda seguridad, Dios mío, Señor. Ayuda a cada iglesia, Dios mío, a cada hermano, Padre amado, Señor, para que puedan caminar en fe, Dios mío, creyendo que tú guardas y proteges a todo aquel que en ti o cuyos pensamientos en ti perseveran, Dios mío. Ayuda a cada pastor, a cada líder, Dios mío, a que sean buenos, Padre amado, ayudadores, Dios mío, buenas columnas para los pastores, Dios mío, para las iglesias, Señor, que puedan, Dios mío, cada uno ser de ayuda, Dios mío, de gran utilidad para sus pastores, Dios mío, para que no les sirvan de piedra, Dios mío, de tropiezo, sino para que la visión que tú has depositado en cada uno de tus al pie de la letra, como tú lo has puesto en el corazón de cada uno. Señor, Padre, en esta hora yo te doy gracias por esta oportunidad y por cada hermano, Dios mío. Así que yo te pido, Señor, que te glorifiques, tanto por los enfermos también, Padre amado, Señor, los que han sido, Dios mío, si es tu voluntad también, Padre amado, se cumpla tu voluntad de que todos procedan al arrepentimiento para que no se pierdan, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén, amén. Así que en esta hora le damos gracias, le doy gracias a cada uno por la oportunidad, como siempre le digo, que me dan de escucharme, bendito Dios, de escuchar este ratito, bendito Dios, que se me permite para exponer la palabra de Dios. Amén. Así que vamos hacia adelante. Mañana a las 7 de la noche, bendito Dios, tendremos nuestro culto también en el templo. Amén. Así que los que les toca más congregarse mañana también, pues que se adelante. Amén. Y los que no nos toque, pues nos mantenemos en nuestro hogar, dándole gracias al Señor por todo, fortaleza, fuerza. Amén.